Ahí va. grabar vos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos grabando. Buenas, ¿cómo andan todos, todas y todes en este nuevo episodio del podcast del SEMMA? En este caso con un invitado muy especial, que es Ezequiel Campa, que es comediante. Probablemente lo conozcan de sus sketches que los pueden ver en YouTube, en Instagram. Así que nada, los dejamos con ese, si se quiere presentar. Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Ezequiel Campa, actor y comediante, y bueno, hago stand-up, hago tele, y sí, mucha gente me conoce ahora por el personaje de Dicky del Solar, y ahí ando, como siempre, dando vueltas, laburando, inventando cosas. Bueno, ese para ya ir con las preguntas, nos gustaría primero que nada saber cómo estás llevando esta pandemia, estos tiempos tan, tan raros a los que no estamos acostumbrados, ¿cómo la estás llevando? La verdad es que es una cagada, no me parece que esté bueno. Eh, a mí me cuesta mucho como congeniar con esa idea de que de todo hay que sacar algo positivo y de esto vamos a salir mejorados. No tengo ese optimismo en particular. Me parece que es todo malo. No, seguramente que siempre estas cosas impulsan como un desarrollo en tecnologías, medicina y demás, que a la larga terminan siendo positivas, pero para los que sobrevivieron. Los que de alguna u otra manera no la pudieron Claro. sobrellevar, no creo que les importe demasiado los avances en, en las videollamadas o en todas esas cosas. Así que mi visión es bastante pesimista. Claro, Lo como cual que no vos no significa, sos. sí, no, pero a ver, ser pesimista no tiene que ver con ser depresivo, bajón, mala onda. Eh, Claro. tal, qué sé yo, me parece que en mi caso creo que soy bastante más objetivo. Si vos mirás cualquier indicador de lo que sea, desde económico hasta social, es todo malo. Mm, Más o realista, sea, si se quiere, antes que pesimista. Sí, está como esa idea de que el pesimista es un optimista con, no sé, con información, qué sé yo, pero la realidad es que no le veo nada positivo. Sí, siempre salen cosas positivas, pero es como una guerra, ¿viste? Prefiero que no suceda y, y qué sé yo, y igual. que el día de mañana aprendamos de otra manera las cosas que hay que aprender. Claro, viste, porque ahora como que nos instalan de que hay que sacarle el lado positivo a esto y ser Es felices que y me lo parece bueno. que, me parece que esa idea de sacarle lo positivo va más allá de la pandemia. Hay como toda una corriente que tal vez algún especialista lo sepa explicar con más información, pero hay como una pavada de medio superficial, New Age, de todo es positivo, lo que sucede conviene, que es todo un palabrerío que es muy pavo y que cualquier persona que no la esté pasando bien sabe que todo eso son palabras, o sea, no hay nada detrás de eso. Cuando estás mal, lo que no está bueno, no está bueno. Porque hay una cosa también que uno no se da cuenta a veces, que es que si yo me hago el idiota con las cosas que no están buenas y digo que no están tan mal y que de esto hay que sacar algo positivo y qué sé yo, esa misma actitud después no, te hace no valorar lo que de verdad es positivo. Entonces, Claro. esa es un poco mi visión. Sí. Y a ver, Marcos, ahí tenía una. Bueno, y sí que es una pregunta medio genérica que hacemos a todos los que están por acá, pero bueno, te vamos a hacer un ¿Qué libro, serie, película recomendás, o por lo menos que te haya salvado la cuarentena para entretenerte y distraerte hablando de eso, ¿no? Me, Libros, serie, me- película? me pasó algo raro con respecto a la lectura en la cuarentena. Leí algunos libros, pero mucho menos de lo que yo no solamente hubiera querido, sino de lo que yo hubiese pensado que iba a leer en una situación en la que casi por un año no íbamos a tener mucho para hacer. Viste que siempre uno tiene como un montón de cosas que flashea que las vas a hacer el día de mañana cuando tenga tiempo. Y yo en particular fue un año en el que estoy teniendo mucho tiempo y pensaba que ante una situación así me iba a leer todos los libros que tengo pendientes y demás. Y la realidad es que mucho no estaría sucediendo, pero en cuarentena leí un libro que se llama Rugby, que me lo mandó el autor,
no me acuerdo ahora el nombre, justamente porque es un libro que escribió hace muchos años, y en ese libro él hablaba de un montón de cosas que había padecido como jugador de rugby o que había sido testigo, y cuando empezó a ver al personaje de Dicky del Solar, me dijo, che, qué loco, yo tengo un libro en el que hablo de esas cosas, qué sé yo, y me lo mandó y tiene mucho humor, me sorprendió. A veces, no quiero ser irrespetuoso, pero a veces gente que me escribe te mandan cualquier cosa, tipo, esto es para Dicky del Solar, y vos decís, no, no tiene nada que ver con esto. Y lo leí el libro así medio como en el prejuicio de decir, bueno, a ver, y está muy bueno. Lo voy a bueno, después por ahí lo busco y les digo el nombre del autor. Dale. A ver, ¿Te inspiró, podrías decir? Eh, Me inspiró, más que inspirarme, me confirmó algo que yo siempre supe, pero a veces uno duda, que es que a veces uno duda digamos, de las cosas en las que cree o de las cosas que piensa. Y tal vez yo, digamos, con el personaje hago como toda una crítica que va más allá del rugby, va más hacia un estrato social, ¿no? Ah, Y, y de repente ver que a otra persona le pasó lo mismo y padeció lo mismo y piensa lo mismo acerca de ese tema, es como que te reconfirma que no estás tan loco y que no era una cosa que vos habías flasheado y que te pasaba a vos solo, ¿no? Le da razón Claro. al personaje, sí. Un poco Eh, eso, sí. ¿Y qué te motivó a arrancar el stand-up? ¿No? Incluso la actuación, si querés. Bueno, cuando yo empecé a hacer stand-up, ya hacía como, a ver, como 12 o 13 años que ya era actor. O sea, yo terminé el colegio a los 18 años y a partir de ahí empecé a hacer como mi carrera más tradicional de actor. El stand-up no existía directamente, no era como una opción. Y entonces empecé la carrera tradicional que hacíamos los actores hace 20 años, que era estudiar con los profesores que había que estudiar, Bartiz, Aleso, Fernández, Serrano, esos eran los grandes maestros de la actuación. Y después la carrera tradicional, que era ir a hacer castings de publicidad, de cine, alguna audición para alguna obra de teatro. Y en algún momento apareció el stand-up porque en un momento mi hermano se había tenido que ir a vivir a Estados Unidos y allá el género tiene una tradición de muchos años que acá no tiene, y vos prendés la tele y ves stand-up en todos los canales, hay stand-up o de repente un programa de entretenimiento es conducido por un comediante de stand-up y abre el programa haciendo un pequeño monólogo. Y yo empecé a ver ahí el género y recién ahí me di cuenta que era un género, que no era un tipo que se subía a hablar y decía cosas graciosas, que había una técnica, que había comediantes históricos, que había una tradición. Y volví acá en uno de esos viajes que fui a visitar a mi hermano. Y bueno, y otra cosa que me pasaba cuando lo veía era que sentía esta cosa de, bueno, yo esto lo puedo hacer. Y cuando volví en uno de esos viajes estuve investigando qué había acá en Argentina, no había nada, había 3 o 4 pibes que hacían, y había algún que otro curso que daba algún profesor con un librito que se había traído de no sé dónde. Y ahí empecé estudiando, hicimos un grupo, hicimos una muestra, la muestra se transformó en un show, el show estuvo, un show, qué sé yo. Hacíamos su stand-up ahí, unos cuantos en Liberarte, que es un teatro que no existe más, sobre la Avenida Corrientes. Y, y lo que me empezó a pasar con los años fue que me di cuenta que tenía como una posibilidad de bastante autonomía, en el sentido de que, a diferencia de la carrera más tradicional del actor, con el stand-up no necesitaba que me llamaran para laburar. Yo me empecé a armar mis cosas, mis shows, y nada, me di cuenta que estaba laburando muchísimo de eso, y empezó como a crecer el stand-up en mi carrera, y bueno, se empezó a hacer como incluso, empezó a cobrar mucho más protagonismo que mi parte de actor, digamos. Y así fue que mucha gente ni siquiera sabe que soy actor también. Claro, casi que para muchas personas te conocemos por Dicky del Solar. Hay Y muchas personas que creen que soy un pibe que apareció haciendo Dicky del Solar, hay muchas personas que creen que soy
un stand-upero, que soy un stand-upero, y algunos que saben que soy actor, que hago stand-up, que apareció el personaje este en algún momento. Soy un famoso anónimo. Y Claro. con respecto a esto que decías que en su momento el stand-up no era tan conocido acá en Argentina, que no había cursos, ¿hay algún curso, algo que te parece importante si alguno quiere arrancar con el stand-up? Mirá, yo creo que más que un curso, a mí me parece que, no sé, me parece que es por ahí un consejo que aplica a todo, más allá del stand-up, que es que para mí te tiene que gustar mucho. Y si a vos te gusta mucho, seguramente vas a ver mucho stand-up como espectador. Y para mí la mayor escuela es esa, es ver. Es ver y ver y ver y ver y ver. Yo hay especiales de algunos comediantes que los he visto 50, 60 veces, me los sé de memoria, los vuelvo a ver para descubrir cosas nuevas. Y esa me parece que es la mejor manera de aprender. Eh, y después sí, hay un montón de profesores. Como a ver, hay un montón. Y hay algunos que te enseñan cosas más básicas, otros que dan cursos un poco más avanzados, pero para mí, además de hacer, que es muy importante, la escuela para mí es ver a otros comediantes. Y sobre todo ahora que es re fácil ver. Claro. Sí. Y, Nosotros nos intercambiábamos VHS, así que imagínate. y como que el stand-up fue sufriendo, fue como teniendo una evolución. En un momento vos ibas, no sé, a un teatro y lo veías. Pero ahora como que vas a las redes sociales y ves un montón de cosas, sketches cómicos como, bueno, Dicky del Solar y demás comediantes. ¿Cómo viviste esa incorporación del stand-up y también la actuación, se podría decir, en las redes sociales? Sí, Hola. fue un momento ese que lo empezamos a notar, los que ya veníamos hacía un tiempo haciendo stand-up, empezamos a notar que de repente gente que recién empezaba o que tenía mucha menos experiencia y que de repente por alguna razón tenía mucho más seguidores, empezaban a vender mucho más entradas y llenar teatros y demás, y uno decía, pero ¿cómo es esto? Pará, yo hace 12 años que estoy con esto y esta persona empezó hace un año y medio y llena teatros que yo no lleno, así que fue bastante, bastante frustrante, y, pero la realidad es que para mí hay una distancia enorme. Eh, no me parece que sea lo mismo, digo, y esto la gente se da cuenta. Hay muchos casos de pibes que de repente un año pudieron vender muchas entradas porque seguidores, lo que fuere, y nada, hicieron su primer espectáculo, la gente se sintió un poco decepcionada y al siguiente año ya no les resultó así. Entonces, para mí son como dos cosas paralelas que a la vez se complementan. Está buenísimo tener seguidores para que te conozca la mayor cantidad de gente posible, pero el laburo arriba del escenario no se reemplaza con ni haciendo videitos, Claro, es ni pensando distinto, en... ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lamentablemente no tiene nada que ver. Hay muchos pibes que son muy buenos en las dos cosas, hay muchos que son muy malos cuando vas al teatro o los comentarios que te llega de la gente, que de repente encontraron como un jeite en alguna red social y hacen algunos videos que a la gente les gusta y tienen seguidores y todo, pero el teatro es otra cosa. Mm. Este, qué sé Es yo. distinto hacer reír por un video que en un escenario. Y más Lo, difícil. lo que pasa es que cuando, o sea, vos imaginate que un video, ¿cuánto tienes? 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, de una cosa que está editada, que está pensada. En cambio, un show que dura una hora y pico, Claro. eh, este, es una cosa totalmente distinta, y además tenés que tener la capacidad de adaptarte si pasa algo durante la función, que eso en un video lo Improvisar, editás, ¿no? cortás, claro, lo grabás de nuevo. A mí me parece que es un arte un poquito más complejo el de hacer stand-up en un teatro que el de hacer un video, digamos. Mm, claro. A ver, Sí, sí, un poco la otra pregunta es algo que habías mencionado un poco al principio con esta recomendación del libro, que es cómo viste tu época como jugador de rugby y qué hay de cierto con estos términos, así que se escuchan bastante
por parte de este grupo, como los códigos de rugby, la familia de rugby y todo eso. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, yo jugué al rugby muchos años y, digamos, lo que sucede con el rugby es, a diferencia de otros deportes, es que el rugby como que hace mucho hincapié en los valores, los supuestos valores del rugby, ¿no? Entonces, que esto supongo que es algo que viene mucho de lo religioso también, porque el rugby a la Argentina lo trajeron los colegios ingleses, así como católicos, etcétera. Y se hace mucho hincapié en los valores, entonces esto hace que sea muy hipócrita, porque si jugaste al rugby sabés que esos valores son, por lo general, de la boca para afuera. eh, entonces eso es lo que hace muy criticable al deporte. Obviamente que cuando uno habla así está generalizando y hay de todo, hay gente... A mí a veces me escriben y me dicen, no todos los rugbyers son así. No, claro que no, pero estamos hablando de los que sí son así. Pero yo creo que el problema, como les decía antes, me parece que es más como de un estrato social digamos, que se canaliza a veces a través del rugby. Yo he hablado, por ejemplo, con gente de otros países explicándoles el personaje y ellos me decían, claro, eso aquí sucede suponiéndose con el béisbol, por decir algo. Es un deporte clasista, de gente de clase media alta, por lo general son o colegios católicos, y son homofóbicos, son xenofóbicos, bueno, todo lo que todo lo que pueda reunir eh, una persona. Y específicamente, digamos, todas las cosas que yo cuento desde el personaje, los chistes, esto de las iniciaciones o los bautismos o que en el vestuario no sé qué. Yo algunas cosas las vi, otras cosas las escuché, me llegan comentarios de cosas aún peores que las que yo a veces cuento. Y es así, qué sé yo hace mucho que me alejé también, ¿no? Yo dejé de jugar hace como 15 años, así que no es un mundo con el que esté en contacto. Así que no sé si habrá cambiado un poco eso. Pero hasta donde yo supe era medio así. Y otra cosa que me pasó también fue que yo no quedé en contacto con mucha gente de aquella época. Y cuando se empezó a hacer viral el tema de Vicky del Solar, se empezaron a comunicar conmigo pibes con los que yo había jugado en aquella época, con los que ya no estaba en contacto, para decirme qué bueno lo que estás haciendo. A mí también me pasaba tal cosa, con tal me pasó tal cuestión, no dejes de contar esta cosa. Yo pensaba que era el único que la pasaba como el orto, yo pensaba que era el único que dejó de jugar al rugby por esta gente de mierda. Eh, Así que eso, no tiene remate, chicos, lo que estoy diciendo. Termina ahí. ¿Y, y cuándo y cómo se te ocurrió el personaje de Dicky? ¿Cuándo dijiste, che, todo esto que me pasó, lo puedo contar, lo puedo expresar así de manera graciosa y la puede pegar? Mira, esto fue cuando, no sé si ustedes se acuerdan, hace 3 años que se estaba debatiendo en el Congreso la ley del aborto, y yo justo había Sí. tenido que ir a San Isidro, que San Isidro es como la catedral, de hecho le dicen la catedral del rugby, es donde están los clubes más tradicionales, el CASI, el SIC y qué sé yo. Y me acuerdo que lo que sucedió fue que en los árboles de las avenidas había listones amarillos colgados, como unas cintas amarillas en todos los árboles, y me explicaron que eso era la manera de la gente de la zona de expresarse en contra del aborto. ¿Y por qué el listón amarillo? Porque es el amarillo del color de la bandera del Vaticano. Entonces, la manera de expresarse en contra del aborto era esa. Y a mí me pareció muy, muy hipócrita, porque yo conozco mucho a esa gente, yo vivía en ese barrio, viví muchos años, jugaba al rugby, entonces me pareció como muy divertido esto. Si ustedes se fijan, los primeros videos de Dicky del Solar era todo, hablaba solo del aborto. Mm. Me parecía como muy divertida esta contradicción, porque sabemos que hay gente que está en contra del aborto hasta que alguno deja embarazada a la mucama y hay que salir a buscar a ver dónde se puede hacer un aborto. Y me pareció como muy, muy, que había mucho material ahí, ¿no?
Y así empezó y después se empezó como a transformar en una especie de opinólogo de cualquier tema que ande dando vueltas, siempre desde la visión del El personaje, ¿no? Rugby de San Isidro, Sí, del Vaticano. A partir de la sí. hipocresía un poco del estrato social. Sí, de la hipocresía y aparte del abuso de clases, ¿no? De no darte cuenta de repente con Claro. respecto al aborto, de que la ley no es para vos, es para los que la necesitan para no morir en un pasillo. Que es una característica muy frecuente de este tipo de gente, no darse cuenta que la realidad de ellos no es la realidad de todos. Mm. Mm, Que no Claro. hacen. claro. Lo mismo Claro. con las marchas, ¿no? Y sí, 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 sí. en realidad me parece que es como una filosofía o una manera que les atraviesa cualquier cuestión, ¿no? Siempre se van a comunicar y van a obrar desde de una persona que claramente cree que es superior a otras clases y que su realidad es la realidad de todos y que los negros no quieren trabajar y que los negros son chorros. Mm. Este, Y qué que sé yo, si hay su material realidad de sobra. no es la de No todos, recorten, no recorten esa parte porque va a quedar rarísimo. y que si la realidad suya no es la de todos, es porque la del resto está mal. No es un tema de creer que tu propia realidad es la excepción o es algo distinto capaz a lo correcto. Siempre la culpa, la explicación de todo, la culpa de todo la van a tener los negros y los pobres y los negros para ellos. Siempre la culpa es del pobre. Mm. Claro, de los planeros. Total, total. Y siendo un poco con lo de antes, con lo de los clubes y algunos estereotipos que se hace la gente sobre el rugby y sí, todo eso que eso, a mí no tóxico que a veces se vive entre los clubes, me lo que con lo que pasó hace unos meses, en el principio del verano, no, en el final del verano, con el caso del asesinato de Fernando. Para vos, ¿qué tienen que hacer Fernando. los clubes para detener estos, estos casos de violencia y en estos casos de asesinato desde unos chicos hacia otros para detener esta violencia? ¿Qué tendrían que hacer? Mirá, yo sinceramente no soy un especialista, me parece un tema súper delicado y que seguramente hay gente que sabe más del tema y sabría más que decir. Yo tengo la sensación de que a veces los clubes pueden llegar a ser como el último eslabón de una cadena. Me parece que más allá de lo que pueda hacer un club, que no sé qué puede llegar a ser una charla o castigar al que promueve este tipo de cosas, etcétera, a mí me parece que el problema viene de las casas. A mí me parece que lo que falta ahí Claro, es o sea, el pibe llega al club y llega condicionado por cómo es lo que sucede en su casa y cómo es su crianza. Entonces, si en la casa los viejos maltratan a la empleada, y vos no podés pretender que ese pibe cuando va a jugar al rugby contra un equipo que no es de la elite, no piense que que los contrarios son unos negros. Este, entonces me parece que yo apuntaría un poco más a la educación global, ¿no? No tanto al, al club. Seguramente el club puede hacer cosas que no se me ocurre muy bien cuáles serán, desde no hacer cosas que inciten a a la violencia. Hay una cosa que es muy frecuente, que pasa en todos los deportes, ¿eh? Que es esta cosa de los padres al lado de la cancha arengando a los pibes por demás. Y lo vemos en todos lados, ¿eh? En el fútbol no quiero ni pensar cómo será porque hay mucha guita encima de por medio. Eh, Y además pero en en el el rugby, rugby. Mm. No, perdón, en el perdón, perdón. rugby, no, en el rugby está mucho esta cosa de, de vamos a pasarlos por encima, vamos a matarlos. Está mucho eso, ¿no? Entonces, imagínate estos pibes arengados así, súper entrenados, en una edad en la que sos una hormona caminando y te ceban, e incluso ahora hay un condimento más en los últimos años, que cuando yo era jugador no había,
que es que ahora el rugby está profesionalizado. Entonces, además de todos estos ingredientes, está la posibilidad de que el pibe la pegue y lo vendamos a Europa y lo que fuere. Y es un cóctel tremendo. Y lo metes en un boliche y lo pones en pedo a ese pibe, que no sabe ni cómo hablar con una chica porque es un arado. Entonces eso lo frustra. Y es una bomba de tiempo. O sea, no es muy difícil la ecuación, me parece. Claro. ¿Y vos cuando Claro. empezaste a representar como este estereotipo de rugbyer, recibiste como muchas críticas por parte No, de... no, a ver, cuando... A ver, las críticas vienen, o sea, venían, ahora ya no, pero venían en su momento por la gente que no se daba cuenta que era un personaje, pensaban que era una persona de verdad, y en ese sentido tiene lógica que hubiese crítica, porque obviamente que es una persona a repudiar, Dicky del Solar. Y, y después, más como del mundo del rugby, son muy pocos los comentarios que me llegaron de, por lo general tienen que ver con esto. No todos los rugbyers son así, entonces sí, bueno, claro, no todos, o claro que no. Y es más, creo recordar que hubo un solo caso, uno solo, de un rugbyer que, viste, con todo su perfil de rugbyer. No, hubo un par, pero hubo uno solo muy violento, así de que el rugby, te metés con el rugby, te vamos a ir a buscar, y el rugby, los rugby, y qué sé yo, el deporte, no sé cuánto. Pero por lo general recibo permanentemente mensajes a favor, incluso mucha gente que me escribe porque reconocen que en sus grupos o que en sus clubes hay un Dicky del Solar, y ellos quisieran que no exista, porque el rugby como deporte es un deporte que está buenísimo. Entonces, en definitiva, la gente de bien del rugby no quiere que haya Dickies del Solar y que al deporte se lo asocie con las cosas que se lo asocian. Así que por lo Ah, claro. general tengo millones de mensajes de pibes que juegan y que se cagan de risa con el personaje y que me dicen, no sé, me dicen desde, no sé, las cosas que suceden de verdad son aún peores que las que vos contás. Eh, así que eso. Ha habido un montón, viste, estos casos de páginas en Instagram que publicaron una cantidad de scratches y de situaciones, particularmente con rugbyers en estos ámbitos, y se han Sí, hecho virales también de eso en los sí, últimos sí, años. sí. Sí, sí, de todas maneras a mí me parece un poco lo que dije antes en el sentido de que la culpa no es del rugby, para nada, el rugby no tiene nada que ver, porque si por alguna cuestión histórica, no sé, ese estrato social hubiese elegido el béisbol, y la culpa no sería del béisbol. Mm. Este, entonces sí se puede pensar al revés, empezar, bueno, está bien, listo. Esta gente así, violenta, etcétera, converge en el rugby. Bueno, a ver, ¿qué puede hacer el rugby para no fomentarlo aún más y qué puede hacer incluso para combatirlo y ayudar, ¿no? Claro. Claro, sí. Un poco la otra pregunta que teníamos es en base a esto que vos mencionás, que es tipo este estrato social con sus características y sus conductas. ¿Y qué opinás de cómo está este mismo estrato en pandemia? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles se profundizaron? ¿Cómo lo ves un poco? Ah, la verdad que no sé, por lo que recuerdo así, he visto como estas quejas de dejen entrar a las mucamas a los barrios cerrados. Incluso han metido, bueno, las En un empleadas baúl. en los baúles de los autos. Este, y me parece que reaccionan siempre igual, siempre como que la culpa es del otro, la vida del otro no vale lo que vale la mía, y seguramente muchos tienen muchas críticas respecto de la economía en el sentido de que hubieran preferido algún muertito más, pero déjame laburar. Eh, seguramente va por ese lado la cosa. Claro, con el tema de los presos también, que a Dicky creo que había un sketch de Dicky con el tema de la liberación masiva de presos y Sí, asesinos. sí, algo debo haber dicho. Yo tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria y yo grabo los sketches y ya después ni me acuerdo qué dije.
pero sí, en un momento se hablaba mucho de eso y en algún video dije algo, sí, pero no, no me acuerdo qué era. Qué suerte están grabados. Sí, por suerte, sí. Bueno, la que me gustaba mucho Eh, de Dicky del Solar en este sentido era una que a veces la recuerdo porque me parece graciosa, que es que había una frase en un video que decía, hablaba del flagelo de las mucamas contagiadoras que contagian aún no estando contagiadas, que es como, ya viste, el Que se extremo robaron un total. alfajor y no avisaban y todo eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 de eso hay mucho, sí. Sí, que Y son cosas que recuerdo también de nada, de esa época mía, en la que escuchabas esas cosas de parte de estos pibes y su empleada en su casa, ¿no? es una locura Sí. pensar Claro, sí. que nada, esas son situaciones que pasaban de verdad. Es Pero algo tan bueno, Bueno, cotidiano. hay una cosa que por ahí tiene un poco que ver con lo que yo decía antes de que el rugby no tiene nada que ver. Históricamente, los grandes terratenientes, las familias así que tienen campos y qué sé yo, no sé, supongo que no sucede más, quiero creer, pero era muy frecuente que los hijos del patrón, del dueño de la estancia, debuten sexualmente con las empleadas. Era como una cosa habitual y normal, digamos, ¿no? Eh, entonces, Establecida. ima- sí, sí, como que es así. O sea, te- tenían ese derecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí para abajo, imagínate todo. mm, mm, y contanos vos, aparte del personaje, pasando el personaje de Vicky, ¿no? ¿Qué opinas? Porque hay un sketch sobre la marihuana y bueno, contanos, ¿qué pensás vos sobre el proyecto de legalización de la marihuana? No sé, no conozco los detalles, pero yo estoy a favor de que todo sea legal, todo, absolutamente todo. Estoy a favor de las libertades y en todo caso me parece que el foco habría que ponerlo en el caso de las drogas que son un poco más complicadas que la marihuana, en preguntarse por qué la gente se droga. Porque a veces pareciera como que, Claro. a veces pareciera como que la gente no se quiere drogar y los narcos son unos demonios que entran escondidos a las ciudades y nos drogan. Y claramente no es así, claramente la gente se quiere drogar. Entonces habría que preguntarse por qué, más que ir a combatir el negocio del narcotráfico, que ya sabemos que siempre detrás está implicado el poder político, están implicadas las fuerzas de seguridad, o sea, es un gran negocio que explica en parte por qué no se lo legaliza. Y ni hablar de la marihuana, que es una droga incluso menos, si se quiere, perjudicial que el vino que podés comprar en cualquier supermercado del país. Así que estoy totalmente a favor del cultivo, del consumo, de todo. claro. Bueno, Mm. Pero no Eh, se droguen, chicos. Chicos, no se ah, droguen. ahí va, dice el mensaje que Maradona Sí, decía esto de decir no a las drogas. Creo que en el 90 Maradona hace un anuncio sí, así histórico La toca. sí. alrededor de otros pibes. ahora Claro, porque es, además si vos ¿sabes lo que pasa? Si vos la prohibís y la ponés, la haces ilegal, le estás haciendo marketing, porque decís, che, ¿por qué será ilegal esto? Y, y a mucha gente le despierta curiosidad, y además eh, le generás ese morbo de lo prohibido, ¿no? Si algo En es cambio, ilegal si, y la gente lo sigue comprando, qué bueno que tiene que ser para que suceda. claro, Hay exacto, gente que va a la cárcel exacto, por eso, Exacto. es sí. mm, cierto. Y es un poco más a modo de cierre ya. Una última pregunta es, ¿qué mensaje te gustaría proyectar como comediante a partir de tus sketches y qué mensaje querrías dejar? Ah, una. ay, no sé, Es tu momento de no, tirar la fábula, ¿me entendés? no Este sé, es el no momento de sé, ser La positivo. tesis revolucionaria. pará, pero o no sé si no entendí la pregunta o si no me da la cabeza. ¿Cómo sería? ¿Qué ¿Qué mensaje te quiero? gustaría proyectar como comediante a partir de tus sketches? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos?
Ay, ¿es con mensaje? Mm. Bueno, es Lo con que te mensaje, salga, lo entonces. que te salga. No, a ver, hay una cosa que quiero decir que es así. Yo no creo en esa cosa de que la risa es terapéutica y toda esa cuestión, pero algo de eso debe haber. Y no tengan miedo en reírse. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se menosprecia a la comedia, porque pareciera que es más fácil hacer comedia que hacer drama, e incluso muchas veces mucha gente te dice sobre eso no se puede hacer comedia porque es un tema tabú, etcétera. Y yo estoy en contra totalmente de eso, y yo creo que se puede hacer comedia sobre cualquier cosa. Y por las investigaciones que yo hice, a veces se le tiene tanto miedo a la comedia. ¿Por qué? Porque por una cuestión cultural y religiosa, estamos muy atravesados por la cultura religiosa, más allá de la religiosidad o no, de ir a misa o algo así, todo lo que nos genera placer nos genera culpa. Mirá cómo te la dejé picando. Y la Muy risa buena, genera muy mucho, buena. y la risa genera mucho placer. Entonces, si yo estoy riéndome en torno a un asunto que es más doloroso que risueño, muchas veces digo, uy, no, sobre esto no me puedo reír. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo sentir placer mientras hablo de este tema. Y eso me parece que es algo que hay que romper. Muy bien, Sí. bastante, es un buen mensaje. Bastante, re bueno. Y Muy Sí, antes de profundo. cerrar, Bastante bien. lo último, Bastante bien, Re. ¿no? re. te felicitamos. No lo esperaba. Es si Mirá. vos te reís de tus propios personajes. Es algo Sí. raro. Ah, mira, ves tus Recontra, videos y sí, te cae de sí. risa. Sí, no sé si tanto sí, a veces mirándolos sí, a veces cuando miro los videos sí. Sí. Está muy bien. Obviamente que se gasta esa risa, ¿no? En el sentido de que ya no me causa risa Dicky del Solar como personaje, pero sí algún chiste nuevo que se me pueda ocurrir, o si no, poner, no sé, en los últimos sketches se me ocurrió meter este personaje que es pobre del Solar, que es como la visión de un cheto de lo que es un pobre, que entonces aparece con la pelota de fútbol en vez de la de rugby, y está todo embarrado, no sé por qué, porque o sea, los chetos piensan, este cheto piensa que los pobres es gente que está embarrada. Lógico, ¿no? Eh, Es un y, pensamiento que puede saltar. claro, sí, y tiene gorrita. No sé si lo vieron, ¿lo vieron? Sí, lo vimos. Sí, lo vimos, Bueno. lo vimos. Como eso es medio nuevo, lo veo y me cago de risa. Pero obviamente también se me va a agotar. Me gustaría Sí, no cuando ser yo las para ves. poder verme de afuera y reírme de mis propios chistes porque soy muy gracioso. Ahí va. Está muy Es bien una que buena. tenga Pedir Está eso, perfecto. poder reírte de tus propios la chistes. autoestima alta. Siempre. Bueno, Por lo menos nosotros nos hemos reído bastante con los sketches de Dicky. Bueno, me alegro, chicos. bueno, no te queremos robar más tiempo. Para cerrar, te queremos agradecer por coparte a esta entrevista que estuvo muy copada. Y contarte que tenemos una tradición en el podcast que es cerrar con un aplausazo que surgió Bien. a partir de los cacerolazos. Pero bueno, porque no teníamos una cacerola al lado nuestro mientras grabábamos, dijimos, bueno, ya fue, aplausazo. Espectacular, bueno. Sí, Pero bueno, es gracias, bastante gracias. simple. Bueno, Supongo que será así. Ahí deja de grabar.